nombre es Roxana Jessica Quitesegua Paza. Continuando con el desarrollo del texto de Hernández Sampieri y colaboradores, en esta ocasión les voy a hablar sobre el capítulo número 6, formulación de hipótesis, para lo cual vamos a ver sus características y los tipos de hipótesis que existen. Nos dice que las hipótesis son guías para una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría y se deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. En cuanto a la planteación de hipótesis, en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Ello depende del alcance de estudio. Si es exploratorio, no se formulan hipótesis. Si es alcance descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Si es explicativo, se formulan hipótesis causales. Si es de alcance correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. En cuanto al surgimiento de la hipótesis, nos dice que en el enfoque cuantitativo es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, pues nos dice que existe una estrecha relación entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, con la hipótesis. Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Con respecto a la verificación, ¿son siempre verdaderas? No necesariamente son verdaderas, pueden o no serlos y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Pasemos a ver algunos ejemplos. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Otro. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. A mayor variedad en el trabajo, ¿habrá mayor motivación intrínseca hacia este? Continuemos con lo que son las características. Nos dice que las hipótesis deben ser reales. Deben de referirse a una situación real para someterse a prueba. Las variables que contengan la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concreto posible. Tercero, la relación entre las variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, debe existir una lógica. Cuarto, las variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Quinto, la hipótesis debe estar relacionada con las técnicas disponibles para que puedan ser probadas. A continuación pasemos a ver los tipos de hipótesis. Tenemos lo que son las hipótesis de investigación, las cuales son proposiciones tentativas sobre lo o las posibles relaciones entre dos o más variables y deben cumplir con 5 requisitos mencionados. Se les suele simbolizar como I sub H sub I, etc. Dentro de las hipótesis de investigación tenemos lo que son las hipótesis descriptivas de un valor o dato pronosticado. Estas se utilizan en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en uno o más variables que se van a medir u observar. Las hipótesis correlacionales especifican la relación entre dos o más variables. Son estudios correlacionales. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Hipótesis causales. Estas afirman las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan. Además de ello, propone un sentido de entendimiento de las relaciones.
Hipótesis nulas. Son proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Otro tipo de hipótesis son las alternativas y estadísticas. Son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ahora vayamos a ver lo que es la prueba de hipótesis. Dentro del proceso cuantitativo se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa. Para esto se formulan en la tradición deductiva. ¿Cuál es la utilidad de una hipótesis? En primer lugar, como ya habíamos dicho, son guías de estudio en el enfoque cuantitativo. Proporcionan orden y lógica al estudio. En segundo lugar, tiene una función descriptiva y explicativa. Y la tercera función es probar teorías y una cuarta función consiste en sugerir teorías. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de la hipótesis de investigación? Nos dice que no se hace la tesis. Si es posible, tendrá que hacerse otra tesis. Pero otros autores nos dicen que no siempre los datos aportan a la tesis. Como ya hemos dicho que una de las características principales de una hipótesis es la precisión de las variables, vamos a ver lo que son las variables. Nos dice que es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Por ejemplo, la productividad de un determinado tipo de semilla, la eficiencia de un procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna. Definición de variables en la formulación de hipótesis. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos y variables incluidos en ella. Esto es necesario por varias razones y motivos. Primero, para que el investigador y sus colegas, lectores y personas que lean la investigación le den el mismo significado a los términos y variables incluidas en la hipótesis. Segundo, asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Es decir, que de ellas se puede obtener datos de la realidad. Tercero, nos sirven para confrontar nuestra investigación con otras similares. Cuarto, evaluar adecuadamente los resultados. Y por último, las variables deben ser definidos de dos formas, operacional y conceptual. Conceptual, cuando la variable trata términos. Tales definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de la investigación porque no nos vincula directamente con la realidad o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o situación. Operacionales. Es un conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para medir una variable, elegir la que proporcione mayor información sobre la variable que se adecue al contexto.